Hola, les habla Edgar Navarro y les doy la bienvenida al podcast El Espiritismo te explica. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando desencarnamos? El proceso de la muerte física, o lo que denominamos como la desencarnación, lleva muchas fases en las que nos vemos inmiscuidos poco a poco. Y este proceso puede darse de forma rápida o violenta, o puede darse de la manera natural como debería ser. Lo cierto es que luego de que se inicia este proceso, nuestro cuerpo físico empieza digamos, a presentar ciertas situaciones en las que se va haciendo el proceso de desconexión de nuestro perispíritu con el cuerpo físico, que es el instrumento de expresión del espíritu. En un principio, cuando se genera el acontecimiento de la muerte, es decir, empieza a cesar la actividad biológica como tal, actividad cerebral, actividad orgánica, todos los procesos naturales del cuerpo. Se inicia en el perispíritu, cuando estamos hablando de un proceso natural por una enfermedad prolongada o por una enfermedad que nos lleva al acaso de la muerte, o que simplemente ya por vejez el mismo cuerpo ya empieza también a ese proceso de desconexión por la culminación de nuestro tiempo de encarnación. En este punto, el perispíritu empieza a desconectarse. Entendamos que en el cuerpo físico existen los plexos, que vienen a ser los centros nerviosos y que hay muchísimos distribuidos en todo el cuerpo. Estos plexos son la conexión entre el perispíritu y el cuerpo orgánico. Y de aquí hacia el perispíritu se establece la conexión en los centros de fuerza. Estos mismos centros de fuerza que las escuelas orientales denominan como chakras. Hay 7 principales ya conocidos, como son el coronario, el frontal, tenemos el del cuello, tenemos el del vaso, tenemos el del corazón, tenemos el de las zonas inferiores, que viene siendo en la zona digestiva, y tenemos el básico, que es ya en la parte genital, que son los que establecen, digamos, el patrón de vibraciones base del cuerpo. Pero además de ellos, hay muchos centros pequeños distribuidos a lo largo de nuestro perispíritu, conectados justamente con esos plexos del cuerpo físico. En un principio, las desconexiones se van dando por los sistemas del cuerpo, vienen siendo el sistema cardiopulmonar, el sistema justamente de cada uno de nuestros órganos, y empieza esa desconexión a producir la muerte orgánica. Pero más allá de estos sistemas empezar a detenerse, empieza también el proceso de que se retira el fluido vital, que es lo que emana desde el espíritu hacia el cuerpo, y ese fluido vital, al disminuirse, el cuerpo empieza a desactivarse. Generalmente, cuando es, digamos, una muerte accidental, bien sea por aplicación de alguien que digamos, nos produce la muerte, o por un accidente automovilístico o de cualquier tipo, la desconexión se puede generar o se puede establecer de forma muy brutal, muy fuerte, y los lazos que unen al perispíritu al cuerpo físico son prácticamente rotos, cortados, como si cortásemos una guaya o un cable a la fuerza con un cuchillo o con las manos, digamos, que queda así maltrecho. Se produce prácticamente una expulsión directa del espíritu, de nuestro perispíritu, por supuesto, y por ello el fluido vital no se va eliminando paulatinamente, sino que queda activo, inclusive hasta en el cuerpo físico. Este tipo de situaciones siempre está vigilada también por espíritus técnicos que se encargan de asistir en estos momentos. No estamos nunca solos al momento de desencarnar. Simplemente que en nuestro estado mental no lo apreciamos o no nos damos cuenta de que tenemos cierta compañía. Lo cierto es que se produce de forma muy brutal, muy fuerte, y queda activo ese principio de vida, ese principio vital en el cuerpo físico, que produce incluso sensación momentánea de que existe vida todavía allí. Sí tengo que aclarar que al momento de desconectarse el espíritu del cuerpo ya no existe ningún tipo de vida en el cuerpo.
hay una actividad orgánica que es muy distinto a lo que se puede denominar como vida. Incluso puede haber una cierta actividad cerebral. Recordemos que nuestro cerebro físico es un reservorio que recibe toda la información del cerebro periespiritual. Y esa información puede mantenerse de cierta manera en el cerebro orgánico, pero no pertenece al cerebro orgánico. Se va todo con el espíritu porque la mente, digamos la localización de la mente, del espíritu en sí, ya se ha retirado y solo quedan allí remanentes. Puede haber actividad orgánica en la manera que todavía existe fluido vital. Cuando existe este fluido vital, la persona puede ser incluso llevada al hospital e internada, colocada en una unidad de asistencia, de manera que se le instalan todos los aparatos necesarios que pueden mantener en funcionamiento el cuerpo orgánico, también gracias a que ese fluido vital todavía existe en el cuerpo, pero eso no implica de que la persona esté realmente viva. Estamos hablando de una actividad orgánica, pero no hay una actividad espiritual. Sí hay situaciones, obviamente, en donde el espíritu permanece al lado, permanece todavía conectado porque no hay una muerte completa. Pero generalmente cuando pasa este tipo de cosas, ese fluido vital hace la apariencia de una vida. Y lo puede mantener por cierto tiempo. Las mismas máquinas y todo pueden producir que el cuerpo se mantenga, pero no por mucho. Siempre hay un límite donde el cuerpo empieza a denigrarse, el cuerpo empieza a perder ya las condiciones porque no hay manera de sostenerle la vida orgánica o la actividad orgánica en sí, porque ya no hay vida como tal. En otras ocasiones puede haber ciertos remanentes al momento de la desencarnación final, sobre todo por el hecho de que cuando es una muerte natural o una muerte paulatina, pueden mantenerse ciertos hilos con el espíritu y el espíritu incluso puede permanecer cerca. Hay una información que nosotros recibimos de la vida espiritual que nos habla de que alrededor de unos 8 o 9 días es cuando se realiza o se establece ya definitivamente la separación del espíritu del cuerpo. Y en este punto, el espíritu puede permanecer cercano. Vamos a poner el caso en cuando hay una situación de autopsia, de que se está haciendo una revisión del cuerpo físico. Muchas veces el espíritu permanece allí. Y sobre todo cuando hay apegos a la vida material, el espíritu no quiere retirarse, más allá de que ya esté en condiciones, pero ya es necesario de que parta y se despegue del cuerpo físico. Y no lo quiere hacer, simplemente porque está muy apegado a la vida material. Es entonces cuando atraviesa, digamos, una situación bastante lamentable, y es que al estar apegado al cuerpo puede atravesar también todos los procesos de la descomposición orgánica y sufrir ese proceso. Incluso cuando ya está siendo enterrado el cuerpo o cuando está siendo cremado, si el espíritu todavía está conectado puede percibir estas situaciones y ciertamente es un sufrimiento bastante profundo, pero no es una decisión ni de la ley divina ni de Dios, sino del mismo espíritu. El espíritu se quiere apegar al cuerpo, se mantiene allí y lamentablemente tiene que sufrir las consecuencias de estar apegado a un cuerpo que ya está en proceso de descomposición. En este punto siempre es recomendable de que cada uno de nosotros pueda entender cómo son los procesos de la desencarnación, justamente para evitar apegarnos a situaciones que no son necesarias. Ya una vez que nosotros iniciamos el proceso de partida, lo mejor es continuarlo de forma natural, porque ciertamente la muerte no es dolorosa. La muerte es una situación, es un paso de un estado de vida a otro y no es doloroso. Duele es las situaciones que tenga el cuerpo físico de la misma enfermedad o de heridas que haya sufrido o de todo este proceso, pero realmente la muerte en sí, esa separación del espíritu con el cuerpo físico no es dolorosa. Digamos que Dios en su sabiduría infinita no va a crear un proceso doloroso para un espíritu, para sus hijos, y en ese punto lo que realmente sí produce dolor es inclusive el apego a la vida material, es el apego a no querer irnos por nuestros seres queridos, etc.
Y obviamente, como les digo, de alguna enfermedad profunda, una enfermedad que sí produce ningún daño material, o una herida o algo de algún tipo que sí nos produzca dolor. Pero el proceso en sí es sencillo, en términos de que podemos entender de que no debería haber ningún proceso de sufrimiento allí. El cuerpo físico no es realmente como lo hemos querido ver, como una máquina perfecta. Es mucho más allá que una máquina. Es mucho más allá porque este instrumento está dotado de un montón de cosas que no tenemos todavía idea, ni siquiera la ciencia médica puede profundizar tanto en el entendimiento de nuestro vehículo físico para entender realmente lo grandioso que es. Y por ello es necesario que nosotros también tengamos mucho cuidado con él, porque es una bendición de que podamos tener una nueva encarnación. No todos los espíritus encarnan fácilmente. Todos tenemos que atravesar procesos de mejoramiento, de comprensión y de cierta manera ganarnos la nueva oportunidad, a pesar de que Dios siempre nos las va a brindar. Pero es de nuestro esfuerzo el poder asistir nuevamente a la vida material para seguir aprendiendo y seguir evolucionando. Y por ello entender qué pasa con nuestro cuerpo, inclusive después de desencarnar, en donde este cuerpo vuelve a ser parte de la naturaleza, de la misma que conforma todo lo que estamos en este planeta. Entender de que es un vehículo preciado, que es un vehículo verdaderamente intrincado y perfecto para la expresión de nuestra inteligencia, la expresión de nuestro espíritu. Por ello, entenderlo también nos lleva a apreciarlo y entender mejor nuestras situaciones de vida para entonces tratar de llegar al final de nuestra planificación espiritual de la mejor forma y así partir a la vida espiritual tranquilos, dándonos cuenta de que nuestro cuerpo también ha sido lo mejor para nosotros. Ya a partir de esta información podemos ver las cosas un poquito distintas y darnos cuenta de que tanto la vida, la encarnación, ese proceso que obviamente tampoco es doloroso, es un proceso paulatino en el que vamos acoplándonos al nuevo cuerpo físico que se está formando junto a nosotros al momento de despegarnos, también es un proceso que debería ser paulatino. No acortemos esta vida, no acortemos de forma brusca. Ciertamente las situaciones de accidentes y de muertes súbitas también tienen una consideración en nuestras planificaciones espirituales, pero lo mejor es llegar al término de nuestra existencia e incluso evitando que nuestro cuerpo nos expulse. Hay momentos en que nuestro espíritu, digamos, se dedica tanto a pensamientos oscuros, a situaciones oscuras, a desviarnos hacia el lado contrario de nuestro camino real. Nos enviciamos de cierta forma, que empezamos un proceso de autodestrucción, haciéndole daño a nuestro cuerpo. Llega un punto que nuestro cuerpo prácticamente nos expulsa. Ya no soporta más la actividad densa ni la actividad oscura que estamos produciendo como espíritus y viene una muerte súbita porque el cuerpo simplemente no se despega, no resiste este tipo de existencias y se produce prácticamente una expulsión. Entonces, cuidar nuestro cuerpo de esa manera, evitando hacerle daño, es la mejor forma de salir airosos también en esta existencia que tanto necesitamos. Muchas gracias.